Hola, qué gusto saludarlos en una nueva edición de Cali Hoy Entrevistas, este espacio de diálogos que compartimos con ustedes desde los estudios del Centro de Producción Audiovisual de la Universidad Santiago de Cali. El día de hoy vamos a tener un tema de esos saludables, pues propiamente vamos a hablar del deporte y qué mejor a hablar de la actividad física y deportiva en estos tiempos de pandemia. Nuestra invitada es Claudia Domínguez Tejada. Ella es licenciada en Educación Primaria con énfasis en Educación Física de la Universidad del Valle, especialista en docencia universitaria de la Universidad Santiago de Cali, candidata a magíster en Educación, actualmente es docente de Deporte Formativo, Acondicionamiento Físico, coordinadora del programa Adulto Mayor y el Club Santiaguitos, asistente del área de coordinación de deportes y recreación de la USC. Claudia, qué gusto tenerla aquí con nosotros en Cali Hoy Entrevistas. Pues el placer es mío. Muchísimas gracias, Leinecker, por la invitación. Vale, Claudia, en estos tiempos de pandemia, en donde, se habla del freno de mano a muchas actividades y dentro de esas, recae el deporte. ¿Qué consecuencias ha traído esto para muchas personas, sobre todo para quienes ejercen el deporte, ya sea desde una actividad regular, sea de manera recreativa o competitiva? Pues, Leinecker, las consecuencias del tema de la pandemia a nivel deportivo para los deportistas de alto rendimiento ha sido muy complejo, porque a decir verdad ellos deben tener unas rutinas de trabajo físico permanente y esas rutinas de trabajo obviamente están diseñadas de acuerdo a cada disciplina y a cada modalidad deportiva. Para el caso, digamos, de las personas que hacen unas rutinas ya de acuerdo a su trabajo físico y a su disciplina, obviamente este freno que ha traído el tema de la pandemia es perjudicial porque de una forma u otra hace que el rendimiento deportivo de ellos no sea el mismo. Tal es el caso de deportistas, lo que está sucediendo ahora en el fútbol, que uno ve que el rendimiento deportivo de los jugadores no es el mismo, porque obviamente a pesar de que han hecho trabajo deportivo en casa, pues no es el mismo que el que puedan hacer en competencia. Para el caso de las personas, digamos, de tiempo libre o los amateurs, pues lo que han perdido es, digamos, ese trabajo de ganancia que venían haciendo con el deporte. Entonces, si tú eras una persona que tenías ya diseñado ir al gimnasio y hacer tus trabajos físicos, pues obviamente eso se va perdiendo y la gente va perdiendo la disciplina que tenía hacia la actividad física. De una forma u otra, son altos que de todas maneras al cuerpo se van a evidenciar. Se resiente además y pensar en el regreso, en la reanudación de esas actividades. Sí. ¿Qué recomendación podría brindarse así, digamos, de entrada en esos parámetros a quienes retoman su actividad deportiva? Bueno, importante es tener en cuenta que si tú eres un deportista de alto rendimiento, de una forma u otra has tenido que seguir haciendo alguna parte de ejercicio en casa para por lo menos mantener la parte cardiovascular activa, ¿ya? Si bien es cierto, por tu disciplina, algunos ejercicios no los estás ejecutando, pero sí es importante, como veíamos de pronto a veces en notas periodísticas, veíamos a los jugadores haciendo sus trabajos, obviamente cardiovasculares y algunos trabajos de coordinación. Eso es importante mantenerlo porque el cuerpo siempre lo reclama y de una forma de conservarlo es importante la actividad en casa. Para la gente amateur o la gente, digamos, de tiempo libre o que hace actividad física de manera regular, sí es importante el que tú tengas en cuenta qué tipo de ejercicios estabas realizando y cómo obviamente vas a retomar esa actividad física. No es considerable el que obviamente vuelvas a iniciar una actividad sin tener en cuenta que de todas maneras tuviste una pausa y que si bien es cierto el cuerpo reconoce y tiene memoria sobre la actividad física, de todas maneras no puedes abruptamente iniciar y retomarla.
es importante manejar los tiempos, manejar la prudencia y que ese despegue hacia la actividad física sea gradual. Eso es importante. Bueno, Claudia, ahora con esto, pues la llegada de la pandemia, estamos hablando principalmente pues a que nos tocó el COVID-19, pero también con ellos llegaron los protocolos, todos estos manuales a seguir de la bioseguridad, pero se crean también los mitos y algunos en su momento decían, oiga, pues no paren la actividad física, pero también no es malo hacerla con el tapabocas, tenemos que cuidarnos. ¿Cuál es la realidad en el caso del uso de este elemento que se vuelve protagonista? Sí, de hecho los protocolos de bioseguridad deben continuar de aquí en adelante. O sea, a veces de pronto podemos decir, no, que obviemos algunos, pero ese no es el caso. Para las actividades deportivas es importante continuar cuidándonos y para todo, para toda la vida diaria, porque esto ya llegó para hacer parte de nuestro día a día. Con el tema del tapabocas hay algo que de pronto uno lo quiere de pronto quitar y es el hecho de hacer actividad física con tapabocas. Entonces la gente dice, y ya los deportistas de alto rendimiento, muchos de ellos, la gente de carreras y de otras actividades, más en las que hay mayor consumo de oxígeno, que son digamos las actividades aeróbicas, obviamente es complejo el tema del trabajo con el tapabocas, porque obviamente tu forma de respirar pues no es factible. De hecho, incluso para la natación ya se están diseñando algunos modelos especiales de tapabocas para manejarse dentro de la piscina, que todavía de pronto no se han sacado, no se han de pronto mostrado mucho, pero sí se están empezando a innovar en ese tipo de tapabocas para el tema de la natación. Pero digamos que para los deportes que manejan la parte aeróbica es muy complejo y sería pues aquí inapropiado en mi caso decir que no se deben usar, ¿ya? Hay tipos de tapabocas y hay algunos tapabocas en los cuales usted puede de alguna manera utilizarlos para protegerse y también es muy importante en estos deportes las distancias. Ya no vas a hablar de 2 metros de distancia entre un deportista, sino en siquiera 5 metros de distancia. Entonces, obviamente, eso ya va a permitir que te retires el tapabocas. Tú no ves a los futbolistas corriendo con tapabocas, ¿ya? Sí. Para los trabajos anaeróbicos, sí es prudente que se utilice el tapabocas y se puede utilizar porque es un trabajo de menos consumo de oxígeno. Muy bien, de acuerdo. Estos son algunos de los avances que nos permite encontrar el abordaje de este tema, donde pues tenemos la actividad física y deportiva en nuestra mesa de trabajo. Vamos a una primera pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas. Ya regresamos para avanzar con este tema de palpitante actualidad. Muy bien, regresamos a Cali Hoy Entrevistas desde los estudios del CEPA en la Universidad Santiago de Cali y en este espacio que hoy se ha hecho saludable, hablando de la importancia de reactivar el deporte y todas las actividades físicas en tiempos de cuarentena. Nuestra invitada Claudia Domínguez, con quien ya hemos tocado unos puntos muy importantes. Claudia, ¿usted ha practicado deporte en estos tiempos de cuarentena? ¿Aumentó la rutina o cómo se vio, digamos, afectada en esa manera? Pues digamos que en mi caso yo tenía que seguir haciendo actividad porque yo manejo una asignatura de deporte formativo y era necesario desde casa seguir dirigiendo a mis estudiantes y motivándolos precisamente para que siguieran haciendo el acondicionamiento físico. Asimismo también como se trabaja con los adultos mayores, pues también se ha seguido motivándolos a ellos para que desde casa realicen actividad física. Entonces digamos que ya es el punto de empezar en casa a adaptar espacios. Entonces adaptar un poco la sala, correr un poco los muebles y empezar a hacer actividad física en la casa.
Obviamente no es el mejor espacio y pues gracias a Dios se dieron los protocolos y los decretos que permitieron al menos la práctica en los parques, porque ya por ejemplo salías y ya podías ir a trotar al parque. Unas horitas en la mañana, claro. Se programaban allí. Sí, se programa uno para ir a hacer un poco de trote al parque y salir, porque en realidad trabajar todo el tiempo en casa y hacer actividad física en casa y todo, sí es un poco, se vuelve un poco fatigante, y además porque dependiendo lo que tú hagas, si vas a trotar y el piso no es el adecuado, entonces también hay golpes en el pie y luego la rodilla y todo lo demás, entonces no se da. Cuando tú sales a trotar al parque, pues es diferente, también hay intercambios de aire y todo, entonces eso es importante hacerlo. Bueno, personalmente también me apunto a decir que desde la ejecución de esas labores, desde el entorno doméstico, bueno, me permitió acercarme un poco más a retomar mis rutinas deportivas, porque la mayoría de las tareas laborales las hacía en hora de la noche, así que podía al menos destinar la mañana para esas prácticas. Y bueno, puedo decir que manito arriba y a favor con la cuarentena, pero para esas personas que se están adaptando, que encontraron también en la cuarentena esa posibilidad de volverse a enlazar con la actividad deportiva, ¿qué recomendaciones podrían brindarse, ya sea en la adaptación de espacio? Hablamos en este caso de tener, como se dice, el adecuado para poder también respirar de la manera correcta, de las exigencias físicas, fuerza que se pueda llevar desde la casa. Sí, importante es, como te decía, adecuar un espacio, abrir las ventanas para que haya también oxigenación, irlo haciendo de manera regular. Yo generalmente, por ejemplo, a mis estudiantes yo les recomiendo, arranquen rutinas de 6 ejercicios con intervalos de 10, que se pueda hacer una repetición por cada ejercicio 20 segundos, con pausas de 10 segundos, y la primera semana haces 3 circuitos de esta serie. En la siguiente semana ya aumentas 8 ejercicios. En la tercera semana aumentas 10 ejercicios. El tiempo de trabajo puede oscilar de 30 minutos y va a ser un trabajo productivo. Puedes intercalar entre ejercicios obviamente definidos, funcionales para determinados grupos musculares, y ejercicios obviamente cardio, donde vas a tener un poco más de movilidad. Pero por ejemplo la alternativa que nos dio o que se nos dio de hacer aeróbicos en casa y de hacer de pronto rutinas de baile en casa son muy atractivas y muy beneficiosas, porque la gente quema calorías, hace dinamismo obviamente y luego hace su funcional, que es importante también buscar la manera de tener unas ayudas como la construcción de pronto de algunas barras o de algunas mancuernas, ya, para obviamente reforzar el ejercicio. Bien, es importante. Bueno, desde esa función como orientadora, ahí ya lo mencionábamos en la presentación de este programa, además con grupos del adulto mayor y todas estas instrucciones que se llevan a cabo, ¿cómo asumieron el reto de trasladarse a la virtualidad? ¿Cómo fueron esos días? No fue fácil, pero además porque se pensaba inicialmente que era como que arrancamos y cuándo va a terminar, pero ya en el tiempo te das cuenta de que esto no va a terminar, entonces era decir, bueno, tienes que aprender a la conectividad. Y aprender a la conectividad, pues obviamente es acercarse al Zoom y a todo lo que es la tecnología, y lo fueron haciendo. Créeme que ahora es muy grato ver al grupo de adulto mayor, personas que oscilan en edades entre los 60 y 85 años, verlas ya listas para iniciar su clase y preparadas, ellas ya despejan su sala y bailan y hacen todas las actividades, hacen los ejercicios y se han ido nuevamente gradualmente, como lo digo, adaptando a hacer la actividad física, y eso ya les abre su mente, les ha liberado de tensiones, del estrés, de pensar obviamente algunos problemas. Entonces se han ido y nuevamente se reencuentran con sus pares, porque el Zoom o la plataforma que sea
les permite verlas. Entonces ellas, ay, fulana, y se saludan y todo, pero se cotorrea un poco sí, y ya sí, se pasa y el luego calentamiento. arrancamos y chévere. Y además hemos tenido pues el apoyo de los profesores allí, todos muy conectados con el tema y realmente se han hecho cosas muy importantes con el grupo. Qué bueno, Claudia. Bueno, así como están quienes se adaptaron y entendieron bien ese desafío al estar desde la cuarentena con la actividad física y deportiva, consiguieron seguramente su colchoneta, su recipiente hidratante y demás, están quienes por el contrario se vieron afectados. ¿Qué pasa con esas personas que venían en la regularidad deportiva y dicen no puedo en casa? Se enfrentan a las preocupaciones domésticas, a resolver una necesidad por aquí, el ruido no me deja, no me concentro. ¿Qué puede pasar allí, además de estar propensos al estrés, ¿no? Claro, es una problemática porque, por ejemplo, en muchos de ellos existen los temas de las comorbilidades y también temas cognitivos. Entonces, por ejemplo, si me voy para el adulto mayor, ¿qué ha ocurrido? Que este tipo de situaciones ha generado alteraciones a nivel nervioso y cuando se lastima tu sistema nervioso central, se van afectando otros sistemas de tu cuerpo. Entonces, obviamente, la parte cognitiva se deteriora, hay ya de pronto niveles de agresividad, ya de pronto no te toleras ni a ti mismo. De acuerdo, Claudia. Bueno, estos apuntes interesantes y muy importantes para que los tengan en cuenta. Vamos a hacer otra pausa aquí en Cali Hoy Entrevistas. Ya venimos para generar más aportes en nuestras conclusiones de esta edición. Estamos de vuelta en Cali Hoy Entrevistas, esta edición saludable. Mucha atención para todos los que vienen haciendo su práctica deportiva, ya fuera de manera recreativa y competitiva, desde sus hogares. Pues nuestra invitada en el día de hoy nos ha dado pues orientaciones muy importantes para que ustedes tengan allí herramientas asertivas en este caso. Y Claudia, pues vamos a hablar también de cómo se ha visto indudablemente afectado el desarrollo del deporte profesional, muchas competencias en aplazamiento, que se tendrán que reprogramar, algunas que todavía no se sabe cuándo, además porque pues en muchos escenarios han venido los rebrotes. Pero bueno, ¿qué se puede decir de cómo se ha visto el deportista profesional en lo que se puede percibir? ¿Se han buscado alternativas para mantener ese nivel, esa regulación, sobre todo en los deportistas de alto rendimiento? Sí, de hecho uno diría que, por ejemplo, muchas de las ligas de lo que es el deporte federado a nivel mundial, en muchos de los deportes, no solamente los deportes individuales, sino los deportes de grupo, de conjunto, se ha visto muy afectado por el tema de la pandemia, dado que obviamente los decretos o digamos lo que se empezó a implementar daba cuenta de que los deportistas debían tener unas fases para volver nuevamente a reintegrarse a las prácticas deportivas. Y todo eso obviamente tiene unos costos altos, todos los temas que tienen que ver con el cuidado y la bioseguridad. Y de hecho se afecta al deportista porque ya se empieza a hacer un filtro mayor para poder ir llamando a los deportistas poco a poco. Por ejemplo, digamos en el caso de Colombia, el Ministerio del Deporte empezó a hacer unos filtros y ya obviamente no todos los deportistas que podían estar para una determinada disciplina fueron llamados todos al tiempo, sino que empezaron a llamar, de acuerdo a algunos deportes, empezaron a llamar la gente de ciclismo y se fueron llamando así progresivamente a algunos deportistas. Por ejemplo, en el caso nuestro, que nosotros tenemos a nuestra deportista olímpica, Carolina Castillo, ella estuvo ahorita en esta segunda fase de deportistas ya, fue llamada, estuvo en pruebas porque van a competir a un mundial. Entonces se empezó a hacer todo ese filtro, ya no todos los deportistas van, sino que se empezaron a revisar
y poco a poco se va haciendo toda la fase, la preselección y como todo el paso a paso. Y esto obviamente afecta al deportista porque pues todos quieren estar, todos quieren ir, pero ya no se puede, ya toca hacer como más selectivo el tema en el alto rendimiento. Y si son deportes de conjunto, pues ya hemos visto de pronto en el caso del fútbol deportistas que incluso han repetido han repetido nuevamente el positivo en COVID, Sí es. ¿ya? Incluso ahorita lo veíamos esta semana con nuestro tenista, que estaba para jugar una competencia en parejas y no pudo porque nuevamente salió positivo en COVID. Entonces, esas son situaciones que obviamente frenan el desempeño del deportista, están obviamente dando cuenta de que igual para cualquier, este tema del COVID no tiene, como decir, límite, no tiene fronteras, no es selectivo solamente de una determinada población, que en un principio se pensaba que solamente eran la gente con comorbilidades y no sé qué, no, esto llega en cualquier momento y en cualquier lugar. Bueno, ya que mencionabas, Claudia, una de las tantas deportistas olímpicas de Colombia, bueno, está el reto para muchas disciplinas deportivas, porque en el caso de la lucha olímpica, que necesita un contrincante, puedes estar físicamente bien, pero ya en la dinámica propia del deporte, pues no se da la posibilidad de tener allí a ese otro actor que es el que complementa pues, esa función. De alguna manera. ¿Cómo, digamos, en esa adaptabilidad, digamos, los deportistas deben encontrar su estrategia, ya sea desde el trabajo físico, ya sea el acondicionamiento y demás? Porque también en ese aspecto se han conocido trabajos desde algunos entes deportivos como, digamos, no hacer todo desde cuarentena en la casa, sino más bien crear un mismo campo de concentración y programar entrenamientos con un cupo más reducido. Sí, esas son como las fases de las que yo te hablaba inicialmente en el término de los decretos que se han emitido a partir del Ministerio y de Protección con respecto a los deportistas de alto rendimiento. Entonces, inicialmente ellos están trabajando, digamos, desde casa y hacen su trabajo físico. Posteriormente el selectivo pasa a una fase de concentración y en esa fase de concentración obviamente ellos están previamente chequeados, previamente se hacen test para obviamente evidenciar que ellos no estén con contagio, pero también dentro de ese nivel de concentración hay para ellos algunas restricciones porque ellos deben estar, digamos, solo ellos con ellos, tratando de evitar la mayor, digamos, como contacto con otras personas fuera de la concentración, ¿ya? Es lo que, por ejemplo, veíamos ahora con el tema de las vueltas, ¿no? De lo que fue el Giro y ahora lo que es Vuelta a España. Entonces, los deportistas están en unos espacios de concentración, obviamente, y su equipo deportivo también. Entonces allí no hay límite para que de pronto se trate de escatimar para el tema de que no lleguen al COVID, ¿ya? Si en algún caso, por ejemplo ahora cuando Carolina salió, Carolina estuvo más o menos 8 días en Bogotá y estaba concentración solita. O sea, lo mínimo de salir ya no era como antes, ya que los espacios deportivos te daban para otros espacios, pero no, en estos momentos hay mucho hermetismo frente al tema de ellos y al tema del trabajo ya deportivo y de entrenamiento que deben realizar. Y debe ser así porque de todas maneras, de una forma u otra, es cuidar el desarrollo de la prueba física, porque si llegas a salir con un positivo, pues se te frena la participación y hay un retroceso de todo lo ganado. Muy bien, aprovechando este espacio para augurarle a todos nuestros deportistas olímpicos que puedan conquistar su meta, que además tienen la mirada puesta en Tokio y se pongan a la par en esta
reanudación de la actividad deportiva. Claudia, en eso también se aprovecha la virtualidad para generar otros espacios, no solo desde, digamos, bueno, vamos a ejecutar la actividad física, sino también desarrollar, por ejemplo, conversatorios, espacios donde se hable de nutrición, bueno, otros ingredientes que están allí de la mano con todo el acondicionamiento deportivo. ¿Cómo les ha ido a ustedes desde lo institucional aquí en la Universidad Santiago de Cali ejerciendo esas tareas? Pues ha sido muy favorable. Mira que cuando estuvimos desde el inicio del tema fue en marzo, y en ese primer semestre tuvimos la oportunidad de invitar a una coaching para hablarnos del tema de liderazgo. Y entonces ella participó en un tema de conversatorio con nuestros estudiantes, y era muy relevante en ese momento porque obviamente estás en casa, estás como desmotivado, y estas personas obviamente tienen su preparación para hablarle a las personas y darles como ese ánimo frente a la posibilidad de lo que puedes hacer desde casa y cómo te puedes repensar, ¿no? Eso fue muy productivo y fue bueno porque, digamos, desde la virtualidad nos dio la posibilidad de convocar a un número mayor de personas. Antes uno, digamos, organizaba una charla de estas, traía a un personaje, a alguien que venía acá a la universidad, y convocar a la gente para que llegara a un determinado recinto era complejo. No se aprovechaba de pleno. Claro, o sea, le tocaba a uno hacer cualquier cantidad de situaciones para generarle público a esta persona. Ahora no, fue fácil tener en sala a más de 100 personas que nosotros decíamos, wow, es muy productivo. Asimismo, pudimos desarrollar también el tema del entrenamiento deportivo, tener un experto, hicimos ese conversatorio, volvimos nuevamente a repetir la invitación de la doctora Paula Reyes, que de hecho ella trabaja, es coach para el ministerio y trabaja muy de la mano de los deportistas que van encaminados a olímpicos. Y hoy precisamente tenemos a una invitada haciendo una conferencia sobre la nutrición, ¿ya? Para obviamente público de nuestra institución, comunidad universitaria. Y es muy atractivo el saber que ya no nos podemos limitar y decir, no, es que no sabemos quién vaya a llegar. No, ya tienes seguro a 80 personas y a más de 90, 100 en ese auditorio, porque en sala ya se convoca y ya a la gente le queda como más fácil y es muy productivo estos espacios. En ese aspecto se hace mejor la jugada, Claudia, sí. Ya hablando además de necesidad, y es que hay necesidad de brindar información hidratante, y esta es una de esas que sí, además lleva al tema de, bueno, recuperar nuestra actividad deportiva, el rendimiento y lo demás desde la casa. Muchísimas gracias por acompañarnos y pues ese mensaje final que dejaríamos a nuestro público. Bueno, importante que siempre nos demos como a la tarea de pensar que no estamos igual perdiendo el tiempo cuando de actividad física se trata. La actividad física debe ser parte fundamental de la vida de todos, niños, adultos, jóvenes, adultos mayores. La actividad física es vital porque nos ayuda a mantener estados de ánimo saludables, nos procura obviamente el desarrollarnos activos en toda nuestra cotidianidad. Y pues el llamado es a que no nos quedemos allí tan estáticos, sino que permitamos a nuestro cuerpo desarrollar todas sus potencialidades. Muchas gracias, Claudia. Vale. Ustedes también, y a ejercitarnos entonces. Ha sido un gusto acompañarlos en esta edición de Cali Hoy Entrevistas. Ya saben, espacio que pueden ustedes sintonizar no solamente en esta señal, sino también en nuestras plataformas como en el canal de YouTube CEPA FCP. Muchas gracias y nos vemos en otra edición.